Muy buenos días. Quiero agradecer al doctor Gerardo Gabriel Ortiz su amable invitación para participar en este simposio de enfermedad de Alzheimer, que desde hace más de 20 años él coordina, tanto a nivel internacional, iberoamericano como nacional. Muchas gracias, doctor Genaro. Pues el día de hoy me voy a permitir pasar las laminillas. Soy la doctora Blanca Miriam Torres Mendoza, directora del Centro de Investigación Biomédica de Occidente. Estoy a cargo del laboratorio de envejecimiento y de la inmunodeficiencia sin retrovirus humano. Por la tal razón, bueno, tengo vinculado los aspectos neurológicos con los efectos de problemas con enfermedades infecciosas como el VIH. Por lo tanto, el día de hoy voy a hablarles del trastorno cognitivo por el virus de la inmunodeficiencia humana y el diagnóstico diferencial en el adulto mayor. En particular, lo voy a hacer ah, por lo que es este simposio, que es de enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo podemos hacer ese diagnóstico diferencial? Que puede ser un reto y en esta enfermedad infecciosa como es el VIH. Bueno, la enfermedad sigue siendo un reto a nivel mundial. Las cifras siguen estando a nivel de 39 millones, sin embargo, hemos llegado a una meseta que permite que tengamos a pacientes establecidos con tratamiento antirretroviral y que estén controlados un gran número de ellos. Pero esto ha traído una dificultad que, si bien la sobrevida es excelente, las comorbilidades se presentan. Y la principal de ellas es el deterioro cognitivo, los problemas a nivel neurológico. Bueno, entonces el VIH podemos considerarlo que no solo afecta al sistema inmunológico, también va a afectar el sistema neurológico, por lo tanto consideramos que es un virus neurotrópico. El cerebro es el segundo órgano más afectado y obviamente el paciente presentará alteraciones a este nivel. Todos sabemos que el VIH es un virus muy variable, presenta muchas especies y esto no es tampoco diferente en el sistema nervioso central. Estas especies se pueden quedar ahí en el cerebro y pueden fomentar el hecho de que pues, el paciente tenga diferentes cepas. Eh, bueno, el VIH infecta las células que presentan el receptor CD4, como son los macrófagos, y a nivel del sistema nervioso central, pues obviamente los que presentan son la microglia, los astrocitos y los oligodendrocitos. Pero algo muy importante es que no infecta a las neuronas. El virus no tiene la capacidad de entrar a las neuronas. Entonces, ¿cómo es que causa este deterioro cognitivo? Bueno, si bien el VIH se esconde en este santuario, podemos considerar que el cerebro es el santuario porque ahí se queda, se puede quedar latente o reproducirse y causar la enfermedad, el virus tiene que entrar al sistema nervioso primero antes de poder afectarlo. Y lo que hace, pues, puede ser a través de diferentes receptores, a través de incrementar la permeabilidad, utilizando un famoso caballo de Troya que todos denominamos al macrófago, en el cual ahí se van a introducir los virus y van a permitir entrar a través del endotelio para atravesar la barrera hematoencefálica e infectar a las células de los oligodendrocitos y astrocitos, a la glía cerebral. Pero no van a infectar a las neuronas, no. Entonces, ¿cómo es que se causa un daño neuronal en la sinapsis? ¿Cómo se causa un daño en esto? Bueno, lo interesante es que el virus presenta una serie de proteínas que son neurotóxicas. Particularmente se ha estudiado mucho TAT, y las proteínas GP120 que tienen un efecto neuropático. Claro, hay otras también muy importantes, pero hoy voy a hablar en particular de ellas. TAT es una proteína que se ha encontrado que causa daño en el citoesqueleto de la estructura del axón neuronal. Cuando los oligondrocitos empiezan a tener virus y los liberan, van a liberar también partículas de TAT y de GP120 y otras. Y estas son las que van a actuar a nivel de la neurona por parte externa. En particular, nosotros en mi grupo de trabajo nos hemos dedicado y tenemos algunas publicaciones en relación a TAT a través de estas enzimas desacetilasas que son las sirtuinas, esta gran familia.
que permite, no solo en VIH, sino en enfermedades Alzheimer y en otras demencias, permite tener una estabilidad a nivel de la neurona. TAT va a desregular estas proteínas y va a favorecer la disfunción mitocondrial. Estas son las evidencias que existen. Va a haber una explosión respiratoria y va a causar esta situación de desequilibrio y la muerte celular. Y lo que nos va a llevar a esto que puse yo aquí como HAN de manera adelantada, que es el daño a los pacientes con VIH. Bueno, también GP120 va a causar alteraciones en las membranas y en el mismo ciclo del VIH. Van a lograr que haya una gran explosión respiratoria dentro de la célula y haya liberación de radicales libres, proteólisis, lipoperoxidación y obviamente daño mitocondrial a través de diferentes vías metabólicas que todas van a llevar al daño neuronal. Bueno, este daño neurocognitivo nos va a referir a que el paciente presente una serie de patologías que se ha venido a denominar como HAND. Desde 2017, Antinori en Frascati, Italia, de hecho así se llaman los postulados de Frascati, establece un algoritmo que se llama HAND, que no es más que una categorización de las patologías neurocognitiva en el paciente, que va de una posición alteración asintomática para seguir con uno leve y luego la demencia. Quiero remarcar que HAD es la categoría más grave en esta clasificación. Se han hecho algunas adecuaciones a esta clasificación, pero en general es la que más se usa y el paciente, bueno, cursan por esto, transitan por estas categorías. Para poderlos categorizar, obviamente se utilizan criterios de acuerdo a los dominios afectados, los cuales son validados en base a la población normal y se establecen pues el puntaje de acuerdo a las validaciones que se dan. Hay muchas otras pruebas que se pueden existir para apoyar esto, que son un gold estándar, que se pueden comparar y que estoy presentando aquí a nivel neuropsicológico, como son la estudio de la memoria de trabajo, el tiempo de reacción, evaluaciones a nivel cortical. Claro, no puede faltar el Mini-Mental Stage Examination y hay una escala de demencia de VIH que también ha sido muy, muy utilizada. Pero no podemos negar que también la historia clínica bien hecha, estructurada, completa, los estudios de bioquímicos y de gabinete, la punción lumbar y muy, muy importante la tomografía y la resonancia magnética que van a permitir valorar la atrofia cerebral y las anomalías de la sustancia blanca periventricular y también de la gris. Bueno, ya dijimos que las pruebas neurocognitivas tienen que ser más de 5 dominios y esto es muy importante. Dentro de los potenciales daños que puede tener, se ha clasificado a nivel de demencia cortical y de demencia subcortical, involucrado diferentes partes cerebrales y de estas se dependerán una serie de signos y síntomas. Dentro de las funciones de los dominios que pueden estar alterados, aquí Wonderwood en el 2017 publicó, en muchas otras publicaciones que hay, esta gráfica, este estudio donde compara pacientes sin VIH y con VIH. Podemos ver las gráficas más azules, que son los pacientes con VIH, y las más tenues sin VIH. Y podemos ver que todos los más azules o pacientes con VIH están disminuida y es una diferencia significativa. Entonces, las 7 dimensiones presentadas aquí se ven afectadas en el paciente con VIH. Y bueno, este paciente va a tener una serie de alteraciones: enfermedad degenerativa, deterioro progresivo cognitivo y motor, cambios autróficos generalizados, va a afectar la sustancia blanca, va a producir glosis y la desmineralización, solo por mencionar algunos. Bueno, podemos tener diferentes biomarcadores de HAND. Hay muchos biomarcadores, la verdad nada más los resumí en uno, que son los más importantes, pero quiero dirigirme a los marcadores de enfermedad de Alzheimer, que son el beta-amiloide y el fosfo-tau, que va a presentar también el paciente. Y que esto lo que lo hace, que pueda tener una diferencia entre lo que él tiene y lo que tiene el paciente con Alzheimer, y que si es la misma patología o no. Bueno, algo muy interesante es que cuando entra a la terapia antirretroviral HAT, que son tratamientos combinados y que le han dado esta supervivencia al paciente excelente, las cifras de deterioro cognitivo
han bajado, pero hay que estudiarlas, ¿no? ¿Qué tanto han bajado? Bueno, de manera global, no tanto, porque aproximadamente en promedio es el 50% de los pacientes tienen HANT. Fluctúan los estudios del 30 a 70%, como aquí lo estoy presentando, pero podemos decir que en general es el 50%. Algunos estudios han valorado algunas cosas particulares, como Carol encontró que 27% de las pacientes tienen alteraciones neurocognitivas de la población que estudió, de los pacientes que estudió con VIH y que tienen terapia, tratamiento antirretroviral. Y de ellos, 18% tienen pérdida de memoria, 16% lentitud mental y 9% déficit de la atención. Pero Simoni más adelante hace un estudio donde encuentra que el 74% presentan HAN, cualquiera de sus modalidades, 74%, pero 42% van a tener la forma asintomática, 28% la leve y menos del 4% la severa. Entonces, el tratamiento HART, y esto se ha reforzado con muchas investigaciones posteriormente, se ha encontrado que la forma severa se reduce con el tratamiento antirretroviral a menos del 4% y es algo muy bueno. Sin embargo, la forma leve y asintomática está presente. Y aquí lo podemos ver, esta es una gráfica que presenta pacientes con VIH de acuerdo a su categoría clínica A, B o C y los negativos. Y podemos ver que la HAT, que es la roja, que es la más severa, se encuentra por abajo del 3% en esta gráfica, y que aquellos que presentan daño neuropsicológico, que es la verde, y déficit cognitivo menor que la naranja, pues se encuentran en niveles mucho más elevados que alcanzan hasta casi el 30%. Y hay estudios que se han encontrado con mayor nivel. Quisiera que veamos primero este recuadro que estoy presentando aquí sobre la sobrevida en la cual impacta HANT, o sea, la clasificación ya sea leve, moderada o severa. Y podemos ver que las personas que presentan HANT reducen a los 15 años, a 17 años su sobrevida al 70%. Y cuando no tienen HANT, la sobrevida se mantiene hasta por arriba del 90%. Si vemos la parte de al lado, me permití poner cuando el paciente tiene HAD, la forma más severa de HAD, o sea, la forma más severa que es HAD, eh, la probabilidad de mortalidad es de 3 a 1. 3.25 personas se mueren más que las que no tienen HAD. Y esto, bueno, es importante porque puede ser la capacidad cognitiva una forma de mantener. Pero ¿por qué hablar de esto ahora que estamos en un simposio de Alzheimer? Bueno, Alzheimer ya sabemos que se trata de una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por el depósito anormal de proteína amiloide y proteína tau en el cerebro y muchas otras cosas más que se han visto en este simposio. Pero quisiera dirigirme a hablar que si en el paciente con VIH esta prevalencia de Alzheimer y otras demencias pudieran coexistir con él. Sí, efectivamente, más o menos el 33% de los pacientes hombres y el 44% de las pacientes mujeres que tienen VIH presentan este tipo de demencias. Los hombres tienen un porcentaje menor, de 10 a un 15%, y podemos compararlo con las mujeres que no tienen VIH, que son 15% menos, y los hombres sin VIH, que tienen también 10% menos. Entonces, sí es importante esto. Claro, la gran duda es qué pasa con estos pacientes con VIH que se van envejeciendo. Bueno, aquí podemos ver en general una gráfica de Sunderman que presenta, quiero que se fijen en las primeras dos columnas y las últimas dos columnas. Las primeras dos columnas son el paciente con VIH con síntomas y las últimas son pacientes con enfermedad de Alzheimer. La que dice PAR significa que tienen patologías positivas y presentes, y la negativa es que no tienen patologías presentes. Podemos ver que el paciente VIH, más o menos la mitad o menos, tienen patologías presentes. En cambio, el paciente con Alzheimer, todos, casi todos, solo uno, ¿no? Todos tienen patología presente. O sea, ¿cuáles patologías? Para las que podemos ver aquí, de las aquellas que presentan beta amiloide, como son daño en la neocorteza frontal, en la neocorteza basal temporal, en el hipocampo, etcétera. Y también para PETAU. Y esto es importante, cómo se clasifican y cómo lo podemos ver. No voy a entrar más en detalle por el tiempo, pero el beta amiloide lo podemos ver en las diferentes estudios de PET que se pueden valorar, y esto es una forma
valorar el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, pero también en el paciente con VIH. Entonces, podemos decir que el paciente con HAN de SIDA y el paciente con enfermedad, que vamos a denominar aquí AD, con enfermedad de Alzheimer, pues tienen algunas cosas que son similares en ese deterioro cognitivo, como son, y que afecta a múltiples dominios. Y voy a remarcar que es el procesamiento visoespacial, también la atención y el control cognitivo, pero también el control motor, también se arrastra el control motor y eso también es importante, no solo el cognitivo. Bueno, ¿qué pasa? Pues el paciente con VIH, con esos tratamientos antirretrovirales que le dan una mayor sobrevida, y eso es algo fabuloso, va a presentar también mayor comorbilidad, pero la pregunta ¿es este envejecimiento el que le trae mayor frecuencia de Alzheimer? ¿O es la patología de VIH la que lo hace más susceptible? Bueno, no es una pregunta que podamos contestar de manera absoluta, pero existen evidencias de que son patologías distintas. Sin embargo, el Alzheimer sí se presenta en el paciente con VIH como en la población normal, con una mayor frecuencia, como hemos hablado. Y bueno, aquí podemos en particular hablar que hay pacientes con VIH que presentan biomarcadores muy distintivos de Alzheimer, como son depósitos de beta amiloide, pero con ovillos neurofibrilares muy particulares, que entonces hablan de que tiene Alzheimer. En particular, quiero citar un artículo que salió publicado en este mes de septiembre de 2023 del equipo de MIHAN, donde estudió la diferencia entre HAN y Alzheimer. Y utilizó una técnica que se llama magnetoencefalografía, muy interesante, para ver la dinámica neuronal subyacente en el procesamiento motor durante la interferencia cognitiva. Y lo que evalúa, me gusta porque está diseñado muy claro, que son 22 pacientes confirmados con biomarcadores para Alzheimer y 22 para el diagnóstico de HAM-SIDA y 30 sanos. Y vio las diferencias claras. ¿Qué encontró? Bueno, que los grupos con deterioro cognitivo, tanto Alzheimer como SIDA, tuvieron peor resultados en la tarea en lo que se refiere a la actividad beta frontal y cerebelosa y a la gama parital en relación a los controles. Pero fueron diferentes en la corteza premotora izquierda, en la motora presuplementaria y en la corteza parietal inferior derecha. O sea, sí hay unas diferencias claras en uno y otro, y esto viene a fortalecer la idea de que son entidades diferentes. Aunque el paciente con VIH sí puede tomar Alzheimer, sí puede tener Alzheimer, el deterioro cognitivo que se presenta solo por VIH es diferente a Alzheimer. Bueno, ¿qué tenemos que cuidar en este modelo? Pues el riesgo cardiovascular, la neuroinflamación crónica, daño neuronal temprano. ¿Cómo lo podemos hacer? Con estilos de vida saludable, evitando factores estresantes, factores fisiológicos, factores psicosociales que afectan y dando el tratamiento oportuno en el paciente con VIH con antirretrovirales desde un inicio y en el paciente con Alzheimer, pues también cuidando lo que se refiere dar tratamiento desde un inicio, cuidando la presentación de los síntomas. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de estar con ustedes.